Hay algo que hemos hecho durante años sin pensarlo demasiado y es entregar nuestros datos. Los damos cuando abrimos una cuenta, cuando descargamos una aplicación, cuando hacemos un trámite, cuando publicamos una foto o cuando aceptamos esos términos y condiciones que nunca leemos. Durante mucho tiempo en El Salvador esa información circuló en un territorio gris. Existía, se usaba, se almacenaba, pero nunca debidamente protegida, así como un derecho. Eso cambia cuando el país aprueba leyes que reconocen que los datos personales no son simples registros técnicos, sino una extensión de una persona, que detrás de cada número, cada correo electrónico, cada historial hay alguien, y que esa información puede afectar su dignidad, su seguridad y su libertad. Al mismo tiempo, hablar de ciberseguridad ya no es hablar de algo lejano o exclusivo de los expertos. Es hablar de cómo se protege la infraestructura digital de un país que cada vez depende más de sistemas, plataformas y redes. Es hablar de prevención, de responsabilidad y también de poder. Porque aquí surge la pregunta más interesante. ¿De qué sirve tener leyes si no entendemos lo que significa? ¿Qué cambia realmente en la vida cotidiana de una persona cuando sus datos son reconocidos como un derecho? Esto no va a ser una clase sobre las leyes o los derechos. Vamos a intentar entender qué implica este momento para El Salvador, qué se gana, qué se arriesga y qué responsabilidad compartimos en esta nueva etapa digital. Porque tenemos que comprender que la tecnología avanza sola, la conciencia es nuestra responsabilidad. Carla Alas, ¿qué te pareció estar en Proyecto Chachalaca? Bueno, me encanta porque estar en Proyecto Chachalaca me representa. ¿Me representa en qué sentido? Que tengo la misma dinámica. Y al tener la misma luz, la misma forma de pensar, tal vez en algunas cosas posiblemente no, pero el mismo espíritu hacen que esté aquí. Ok. Bueno, Carla, en este episodio hablamos un poco acerca de este derecho digital. Hablamos de forma muy amplia, por supuesto, y creo que van a ser necesarios muchos otros episodios para poder aclarar algunos temas. Creo que vamos a hablar de activismo digital más adelante porque es algo muy necesario. Sí. También comprender un poco del pasado. El activismo digital en el pasado también cambió y logró derechos que hoy tenemos en Internet. Y creo que es muy importante que conozcamos el pasado para poder saber que también nosotros tenemos un rol, ¿sí? Y que este rol va a ser fundamental para el futuro de las siguientes generaciones que van a utilizar el Internet. Totalmente. Bueno, Carla, ¿comenzamos? Empecemos. Y antes de comenzar el episodio nos gustaría pedirte algo sencillo pero muy importante. Si este tema o alguno de los temas que tratamos aquí en Proyecto Chachalaca crees que le puede interesar a alguien, por favor compártelo. Dale like a la página y síguenos en nuestras redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo para poder continuar con este proyecto. Y si conoces a alguien que crees que debería sentarse a conversar con nosotros, con alguna historia, una mirada diferente o un tema que valga la pena explorar, por favor escríbenos a nuestro Instagram. Bienvenidos a Proyecto Chachalaca, este es el episodio 177 de Derecho Digital. En esta ocasión nos acompaña Carla Alas. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto, Salvador. Gracias por invitarme. No, qué gusto tenerte por aquí. Bueno, Carla, mira, siempre tenemos una pregunta disruptiva que nos gusta hacerle a los invitados para ponerlos en jaque, por así decirlo. Carla, tú que trabajas en este tema de las leyes y el mundo digital y todo eso, ¿es legal que mi pareja revise mi teléfono y mis redes sociales sin mi consentimiento? Mira qué pregunta más capciosa. ¿Quieres oír lo bonito o quieres oír lo que no nos gusta? Lo crudo. No, no es legal. No es legal. No es legal. ¿Y se puede proceder si, por ejemplo, alguien accede? Que sí. Obviamente que sí. Ahora, como todo en la vida, desde el momento mismo en que tú generaste una confianza, es muy posible que la otra persona crea que tiene el derecho pero no. Realmente hay limitantes ahora y no debería. ¿Por qué? Porque tú tenés un derecho que se llama privacidad. Okay. Entonces no pueden, por más que quieren ir a escudriñar. No es el deber ser. A ver, no porque te lo imponga una ley. Es por sentido común. No, pero por supuesto. Ajá, pero ahora me quedan mil dudas más. Y no porque estás haciendo algo malo, conste. Ajá. Ahora sí lo haces. Ok. Pero es ilegal y puede ser imputable. Puede ser, sí, es correcto. O sea, una demandita ahí como para el 14 de febrero o una cuestión así. Ahí te va. Con amor. Con amor, muy bien. Bueno, Carla, nos encontramos hoy, bueno, como siempre grabamos antes del jueves, hoy es miércoles 11 de febrero, Día Internacional de las Mujeres, las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, me parece. ¿Qué te parece este día? ¿Qué pensás? ¿Qué reflexiones tenés? Fabuloso. O sea, sencillamente creo que decir un día sería limitarlo. Por supuesto. Pero obviamente el hecho de que tú le entregues a una niña que es una semillita, no le voy a decir flor porque sería demasiado cliché. Así es. Entonces le voy a decir como algo en formación
que tú esperas que siga conociendo, potenciándose, ayudando al mundo, pues qué mejor que con la tecnología, con la ciencia, bueno, con el arte. Hay tantos elementos hoy día donde hablar de empoderamiento, ya la palabra empoderamiento no me gusta mucho, porque siento que se limita y creo que esto es demasiado universal, ¿sí? Entonces me fascina, soy promotora de esto, trabajo con niñas, entonces fui niña. Entonces, obviamente, si hubieras entendido esto hace años, bueno, mi vida fuera diferente. Pero hoy por hoy, impulso, apoyo, aplaudo, río, gozo con un día como este. Excelente. Y así un saludo a todas esas niñas y mujeres que aportan a la ciencia y el desarrollo de esta región centroamericana. Bueno, Carla, estos días han sido de frío. ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo has pasado? Ay, rico. Rico, yo creo que yo soy más de frito. Ajá. El calor y yo no comulgamos juntos. Así no muy amigos. Me da migraña. Me da migraña, pero tampoco estaría en Alaska, ¿verdad? Por supuesto, pero creo que esto que ha pasado vale la pena. No se ve todos los días. Hay que sacar suéter. Eso me encanta. Y nada, me encanta. Me alegra. Mira, yo soy bien sincero. Yo soy team frío. Yo también. Sí, yo prefiero morirme de frío que de calor. Y jamás me van a escuchar decir lo contrario. Jamás. No, ni a mí. Para nada. Bueno, mira. Y esta es una pregunta de rigor que hacemos aquí en el proyecto para poder conocer al invitado. ¿Quién es Carla Alas? Ok. Como se supone que no tengo que ser tan técnica, voy a obviar lo técnico. Soy una loca, soñadora, fantasía alrededor, practicidad en varias, complicidad en otras y complicaciones en otras. No soy estática, yo siempre me describo como un hámster. Doy y no me canso. No me puedo estar quieta. No puedo estar quieta con las cosas que veo, que observo y que puedo cambiar. Hace años entendí que complicarme la vida ya no tenía sentido. Entonces cambié mi paradigma. Carla ahora escribe, canta, baila. Le duelen las rodillas, pero obviamente eso es aparte. Pero Carla es una persona que tiene muchas facetas. Pero entre mis facetas favoritas es que soy única. Ok. Interesante y bienvenida. Gracias. Perdón. Y soy abogada. A mucha honra. Otra abogánster aquí en el proyecto Chachalaca. Bienvenida. Encantada. O sea, ¿qué te llevó a estudiar Derecho y después especializarte en esto del mundo digital? Mira, venir a decir que la injusticia también es otro tema cliché también. Pero tengo que empezar por decirlo. A mí una vez me hicieron una pregunta, me dijeron si usted fuera abogada, defendería esto, y yo en ese momento de ilusión de una carrera que para mí era el non plus ultra, y lo sigue haciendo, pero con otras cuestiones, dije que sí, que yo quería ser así como la mujer maravilla de las leyes, etc. Y ese fue, digamos, mi sueño de niña, una niña de 13 años que quería estudiar esto. Pero cuando te encontrás en la realidad, tu forma de ver las leyes fueron diferentes. Correcto. Entonces mi vida en las leyes empezó como la típica estudiante doctrinaria que quería salir a batallar en la Cambiar justicia. al mundo. Pero fue evolucionando. Claro. Fue evolucionando. Entonces ahora pienso de otra manera y me caso con la nueva abogada que soy. Creo que tengo mucho que aportar todavía y recuerdo a esa niña. Y nunca la voy a olvidar porque ella fue la que me impulsó a estar donde estoy ahorita. Mira, solo para que tengamos así una idea, ¿cómo está tu moral de abogado? ¿Así como ver el Col Saúl o arriba, abajo? ¿Cómo? A ver, toda la gente dice que las leyes se hicieron para romperse. Correcto. Mira, yo como veo las cosas, yo creo que hay leyes más universales. Entonces, yo me voy por la ley de la gratitud, por ejemplo, la ley de tener paz, la ley de si no querés hacerle algo mal, no provoques que te hagan el mal. Por ahí me voy. Lógicamente, esos tres pilares tienen que convertirse en leyes. ¿Por qué? Porque no robarás, dice, si hasta en la Biblia lo dice. Pero el no robarás es un tema muy, muy íntimo, ¿me entiendes? O sea, sí, yo sé que pues, el no robarás implica una sanción de cárcel, etc. Y te puedo recetar el código, pero no es el punto. El punto es cómo veo el derecho ahorita, cambiante. No me puedo quedar con el derecho estático solamente en el código y así nos lo enseñan en las escuelas de derecho. Y defenderlo a que no se mueva nunca de ahí. Y no, fíjate que no. Yo sí soy propulsora de que el derecho tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Perfecto. De hecho, así tiene que ser. Porque si no, volvemos a un estatus de pasividad.
Entonces, si tú no cambias, jamás tu entorno va a cambiar. Entonces, el derecho es una consecuencia de que tiene que cambiar todo. Ok, ¿sí? Ok, excelente. Bueno, ¿y tu relación actual con el mundo de las leyes, cómo lo definirías? ¿Como un noviazgo de 30 años? ¿Como ya están en decadencia, recién casados? ¿Cómo te definís con...? Fíjate que qué bonita la pregunta. Si esto me lo hubieran preguntado hace 10 años, yo te hubiera dicho en ese momento, me arrepentí. Por lo mismo que tú mencionas, por el entorno, ver tantas cosas que tú decís, híjole, pudimos haber hecho esto. Hoy, con 25 años de carrera profesional, me propongo a mí misma cambiar esto. Entonces, tengo que ser activa y tengo que vociferar por lo que corresponde. Si yo me quedo con un divorcio de hace 10 años, no estaría donde estuviera, literalmente. Y parto de esto. Hace 10 años me dijeron, se te apagó la luz. Híjole. Y a mí me dijeron, a mí, que soy una ardilla, no me vienen a decir esto. No. Y fue una bofetada, me levanté y dije, no, yo me levanto y cambio. Y mira, y lo veo esa evolución. En el año 2015 me dijeron eso. A 11 años después, la transformación de mi carrera ha sido de 460 grados más. Uh-huh. Y me encanta, soy activa, propulsora y me encanta. No me puedo quedar así. Excelente. Bueno, entonces ya es tu segundo matrimonio Sí, con las leyes. nos reencontramos. Qué terrible. Bueno, mira, vamos acercándonos un poco más al tema y me gustaría preguntarte tal vez esto como para poder hacer la transición de un mundo real a un mundo digital. ¿En qué momento nos damos cuenta de que estas leyes tradicionales, el derecho tradicional ya no alcanzaba para poder explicar lo que está pasando en el mundo digital y poder, digamos que de alguna manera regular las interacciones entre personas? Ok, mira, esa pregunta es bien interesante. Yo realmente tengo que explicarte un poquito por qué esa transición. Llegaba un momento donde de pronto clientes me decían, mire, fíjese que solamente tengo esto para probar una circunstancia. Y mucho de esto era tecnología. O sea, ya no era y te lo tengo que explicar con lo que yo hago normalmente. Uh-huh. Yo tenía que hacer tal vez alguna demanda, pero la única prueba era un chat, que en ese momento no era ni siquiera chat, era cualquier cosa menos un WhatsApp, ¿verdad? Uh-huh. Eso fue aumentando. Entonces, dejas de tener digámoslo así, esa adaptabilidad del derecho tradicional y tratar de adaptarlo a lo moderno. Entonces, yo siempre digo esto, hasta hace menos de 16 años, los abogados éramos picapiedra. Ahora nos han llevado a convertirnos en Jetsons. Okay. Entonces, esa transición era necesaria por muchas razones. En el 2002 yo tuve la oportunidad de ir a Japón y para mi sorpresa, en el 2002, te estoy hablando hace ¿cuánto tiempo? 24 años. 20, en ese momento, uh-huh. Fue la primera vez que yo pude ver un teléfono digital con cámara. Yo estaba en un estadio de fútbol porque fui a ver la FIFA, me gané un pase para ir a ver FIFA en ese momento. Corea-Japón 2002. Exacto, yo fui a ver un partido allá y fue la primera vez que yo vi un teléfono digital y yo, amazing, dije. O sea, en mi cabeza estaba como, wow, Japón, una cultura tan tradicional pero tan tecnológica, y yo decía, esto ya viene. Imagínate todo lo que ha pasado. Entonces, así es el derecho. Tenemos un código civil de 1800 tango que no ha sido reformado en mucho tiempo, pero hoy tenés prueba digital. Entonces tú tenés que entender cómo funciona, ya no a la luz de un código antiguo, a la luz de lo que tenés ahorita. Y hay otra gran cuestión. ¿Quiénes son mis clientes ahora? Ya no son los señores de la vieja escuela, son jóvenes que están invirtiendo, apostando en la tecnología. O yo me adapto a ellos porque ellos no se van a adaptar a mí. Entonces yo tengo que hablar el mismo lenguaje que ellos, ¿sí? Okay. Entonces, eso es lo que me llevó a entender la evolución y que es necesaria. Si no, pues se vuelve ortodoxo y al final estático. El derecho, como te repito, no puede ser estático. Exactamente. Y mira, muy interesante eso que decís. Fíjate que en otros episodios discutíamos el hecho de que, como tal, está la sociedad que tiene estos elementos culturales particulares de cada una, y en función de estos elementos particulares de cada sociedad se establecen relaciones y vínculos sociales. Con el tiempo esto requiere cierta atención, digamos que centralizada, y establecemos leyes en función de poder conservar o preservar estas relaciones de forma sana, ¿no? Por ejemplo, el matrimonio, hablemos del matrimonio, hay un código que regula la forma en la que esto se va a llevar y las consecuencias de ciertos actos dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, si lo vamos a desmenuzar, es digamos que un componente cultural que llevó a que se estableciera una ley. Entonces, como van llegando elementos a nuestra sociedad, a nuestras interacciones, como son, por ejemplo, la tecnología, entonces es normal
que veamos la necesidad de establecer leyes, porque por ejemplo, recuerdo que los primeros años de la computación, cuando ahí en 1984 apareció el internet y la gente se empezó a conectar masivamente y comenzó esta burbuja del .com, prácticamente muchas personas salían estafadas porque de pronto les caía un mensaje que decía, soy el rey del Dubai y tengo un problema con mi cuenta bancaria, ayúdame con $300 y te daré $1 millón a cambio, porque está, ¿te acuerdas que la carta del rey de Dubái, una cuestión así? También cuando tú entrabas a una página y te salían las primeras pop-ups que te decían. Ah, sí, son las ventanitas. Sí, que te decían ahí, eres el personaje $1 millón, dale clic aquí, has ganado un premio. Entonces son cosas que pues sí, históricamente han estado, y como al principio no había una regulación, entonces muchas cosas pasaban, claro. Pérdida de activos, robo de información, y pues como ya sabes, o sea, llega la tecnología, cae la llave, cae el candado, se abre la trampa. Exactamente. Entonces ahí está, digamos que las necesidades de poder crear digamos que estas mordazas con respecto a la ley. Pero también me gustaría saber, porque tú que tienes mucha experiencia, cuando la gente escucha este tema de derecho digital, ¿qué crees que se imagina? Así como derecho al internet o ¿cómo lo ves vos? Mira, a mí me han hecho esta pregunta no una vez, muchas veces, y yo siempre les digo, miren. Perdón por la falta de originalidad. No. Tiene una lógica, te voy a explicar. No es falta de originalidad, ajá. Es porque la gente se pregunta cómo existiendo ramas del derecho tan tradicionales, de repente sale algo así. Y fíjate que yo siempre les digo, es que miren, insisto, dejamos de ser picapiedras. O sea, tú quieres saber cómo funciona una air fryer, ¿verdad? Uh-huh. Tenés que leer las instrucciones. Si no lees las instrucciones en el lenguaje natural de tu época en ese momento, no lo vas a entender. Es lo mismo con el derecho. El derecho digital es un concepto tan amplio. Derecho informático, derecho de las nuevas tecnologías, derecho de la protección de la autodeterminación informativa, de cinemática no es la palabra, ahorita no me acuerdo, pero la cuestión es que te habla derecho satelital, derecho a la protección de datos personales, a la ciberseguridad. O sea, todos en algún componente tienen el tema digital. Lo que pasa es que lo digital es el medio, ¿sí? Pero es como que tú me digas derecho agrario. ¿Qué ve el derecho agrario? Obvio. Claro, de la regulación agraria. Exacto. ¿Qué es el derecho medioambiental? Es exactamente lo mismo. Lo que hace diferente el derecho digital es que ahora lo digital está actuando en diferentes ramas del derecho, por no decir todas, ¿verdad? El derecho agrario no, es limitado al área agraria. Uh-huh. El medio ambiente es igual. Y aún así, ellas sí demandan de lo digital. Entonces, que quizás lo digital se queda pequeño frente al universo que tenemos enfrente. Por eso yo les digo, no se casen solamente con lo digital, porque es demasiado grande. Pero si usted se siente cómodo, todo el mundo lo va a entender y no pasa nada. Pero si sepa que es mucho más grande, ¿sí? Ok. Bueno, y con respecto a esta llegada de las leyes a El Salvador, ¿qué significa realmente que en El Salvador se apruebe una ley de datos personales, una ley de ciberseguridad? ¿Y por qué llega en este momento? Bueno, mira, me encanta, esa pregunta me encanta. Desde el año, principios de los 2000, se hablaba de señales satelitales, de telecomunicaciones, se hablaba de obras de cine, ya se hablaba de 3D, de 4D, evolucionando, ¿verdad? Uh-huh. Ya empezabas a ver teléfonos inteligentes. Entonces, de repente, te viste en la necesidad de, hey, mira, yo hago e-commerce. Uh-huh. Hagamos la ley de e-commerce. Listo, démosle. Pero primero teníamos que tener una ley de firma digital, porque también necesitas tener firmas digitales para poder actuar. Ok, hagamos la firma digital antes de la de e-commerce, allá por el 2015. En paralelo salió otras leyes. En el 16 vino la ley de delitos informáticos, lo cual estaba bien por lo que tú mencionás, esos pop-ups donde decía te ha ganado el carro. Pero nunca venía la ley de datos. Y mientras tanto Europa golpeando. Estados Unidos también tenía sus leyes. Canadá tenía sus leyes. Y empezando a hacer requerimientos. Llega el año 2022 y viene la primera ley de datos personales que no prospera, pero fue el primer encendido de foco donde empezamos a ver, tenemos un montón de leyes que ven el tema digital y no tenemos datos. Qué ilógico. Si toda la tecnología es datos, algoritmos. Prácticamente, o sea, flujo de datos. Flujo de datos. Entonces es imposible que tú vengas a regular una firma de digital o una emisión de activos digitales o manufactura sin datos. Entonces, cuando llega la de datos, también faltaba el apellido.
la ciberseguridad. Yo soy fiel creyente que datos sin ciber y ciber sin datos, todo lo demás no existe. Sí, porque ¿qué garantiza? Claro, ¿cuál es tu garantía? Entonces, era necesario, importante, determinante, independientemente, y voy a ser muy categórica en esto, de que te impacte una amenaza o un ataque informático. Eso es otra plática. Pero independientemente de eso, teníamos que tener protección de datos. Y por lógica, consecuencia, una ley de ciberseguridad, pero también de seguridad de la información, porque toda la gente dice, es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces, para mí, el que llegaran las dos al mismo tiempo fue, de verdad, fundamental. Elemental, porque eso es la punta del iceberg, porque todo lo que viene abajo es lo que está pasando ya. Las consecuencias de estas leyes, que era necesario que dieran una sacudida de árbol. Me encanta. Yo creo que ya era hora. Okay. ¿Sabes? Fíjate que yo creo que hay un cambio de paradigma social. En algún momento nos cambia el chip, creo que después de la pandemia. Algunos ya más o menos empezábamos a visibilizarlo o verlo. Pero es que creo que nosotros veíamos el internet y el mundo digital como un instrumento, nada más, como un elemento que podemos utilizar, del que podemos echar mano. Y en alguna medida, por supuesto, se comporta como tal. Pero después de la pandemia, creo que para muchos quedó claro de que no solo es una herramienta, sino que se vuelve un espacio en el que nosotros existimos de alguna manera. Es un ecosistema. Exactamente. Entonces, nosotros dentro de este ecosistema, también empezamos a ver que el 50% de nuestra vida, y en la pandemia fue casi el 80% de nuestra vida, se desarrolló a través de medios digitales. Hablábamos, interactuábamos, nos entreteníamos, hacíamos de todo en este entorno digital, por así decirlo. Entonces, sin duda, llega esta necesidad de poder proteger los datos. Pero explícame un poco, ¿qué es esto o qué buscaría una ley de datos personales? Fíjate que todo el mundo dice que esta ley viene a proteger nuevos derechos. Y no son nuevos derechos. Lo que vino y está regulando ya y está en vigencia ya es, sí, los derechos al acceso a la información, a que tú sepas quién tiene tu información, pero no es algo nuevo, pues como te repito, sino que a venir a ordenar en manos de quién. Tú, como dueño de tu data, depositas en manos de un tercero para que la maneje, la administre, y eso es lo que viene a decirnos la ley de datos. Además, nos viene a decir que era necesario los cambios desde las organizaciones para decir, hey, mira, yo estoy recibiendo N cantidad de data y no hay ni qué hacer. O sea, para las empresas antes era más fácil, hago una base de datos y la comparto a fulano porque pues tenemos un interés común. Pero el último en enterarse era el dueño de la data. En este caso, por ejemplo, esta base de datos creada de miles y miles de salvadoreños, era compartida con empresas terceras sin ningún consentimiento. Okay. Exacto. Entonces, lo que viene a regular la ley no es más que el orden de cómo tú manejas esta data que le pertenece a un tercero. Hablar de nuevos derechos sería un poco absurdo porque el derecho ya lo tenés desde incluso la Constitución, el derecho a la intimidad, el derecho a tu privacidad. Bueno, había una disposición que a la correspondencia, te estoy hablando de... La correspondencia exacto, por eso la pregunta que tú me decías al inicio, ahora que te revisan un celular, ¿qué te están violentando? Dos temas, intimidad en primer orden y luego a tu información porque van a ver tu información. Así sea la más vulgar del mundo, es tu información. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley viene a regular eso, a poner realmente coto, ¿verdad? Ojo, no estoy hablando de mordaza. Porque la gente dice mordaza, pero es porque hasta ahorita entiende que ahora sí va a haber limitantes. Yo ya no te puedo decir, hey, mira, ¿y por qué me está pidiendo el DUI? Ahí en la caseta de vigilancia. Así mismo. Exacto. Entonces, la gente dice, pero me lo siguen pidiendo. Vale, ok, entonces hoy la dinámica cambia, hoy el entorno cambia, ya no pueden jugar con tus datos, tiene que haber una forma de minimizar los datos y ver si cumplen con las finales para los cuales tienen los datos. Eso desde el punto de vista empresarial Estado, porque también impacta al Estado. Pero ¿qué pasa si yo tengo tu información, tengo una fotografía íntima tuya y yo la tengo y aquí yo hago mi agosto? También impacta, pero impacta desde otro punto, que es el honor y la intimidad. Muy bien, tengo una consulta respecto a eso, porque aquí tengo un montón de preguntas también. Que mira, aquí hay cosas. Por ejemplo, imagínate, sí, que yo tenía una mi pareja por ahí, 2013, 2014, y pues sí, éramos jóvenes. Y vos sabés que una joven es tonto, como dice el refrán. Entonces, pues sí, uno se manda ahí el pack, por así decirlo. Entonces, digamos que mi pack, ella lo tiene y todo eso, y no terminamos en buenos términos. Y me está chantajeando. Así como, mira, vas a salir, pero
hasta en Cuatrovisión. La pregunta es, hoy se puede denunciar ese tipo de amenaza. Sí, de hecho, tú lo acabas de mencionar, primero la amenaza que no cabe. Segundo es un chantaje, ¿verdad? Perdón. El chantaje, o sea, chantaje vil y llano. Correcto. Y si lo querés más bonito y picoso, corriente. Así mismo. Es una corrientada, así. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tú venís y, independientemente la edad que tengas, porque te voy a decir, esto está pasando en todas las edades. Claro. No creas que solo los jóvenes. No, hombre, eso no es así. Pero ¿qué pasa? ¿Tú por qué se lo compartiste? Porque en ese momento tenías una relación, iban bien, todo era amor y paz. Pero eso no le da derecho a la otra persona de tener una porno venganza. ¿Porno venganza? ¡Ey, qué buen término! Una así porno se la denomina. venganza. Ajá. Así se la denomina, la porno venganza. Y ojo, esto no es solo contra las mujeres. Hoy es hombres y mujeres. Y cualquier otra relación heterosexual o de alguna comunidad, esto se llama porno venganza. Y no te da derecho porque hay una violación a tu intimidad. Es denunciable. Okay. Tú lo puedes perseguir. Ok, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, antes de regresar a estos casos que son maravillosos. Son lindos. Quiero que nos comentes un poco. En nuestra vida cotidiana, a diario, ¿dónde estamos entregando los datos sin darnos cuenta? Híjole. Te va a dar risa. Es que realmente das datos porque sos regalón. Sí, datos y, ¿cómo se dice? Datos y me da risa y también nervio al mismo tiempo. Sí, mira, yo siempre hago te voy a hacer un ejercicio. Se lo hago a toda mi gente cuando yo hago mis clases. ¿Cuántas apps tenés en tu teléfono? Quizás unas 30 y tantas. Vale, ponele que fueran 30. Ajá. Que no creo, debe ser más. Ajá. ¿En cuántas de ellas colocas tus datos personales? Como unas 12 quizás. En unas 12. ¿Cuántas de ellas tienen seguridad informática? ¿Tienen controles de seguridad? ¿Candados de seguridad? Quizás unas 10. Entonces, ya con solo 10 que tú tengas protegidas, las otras 20 están desprotegidas. Entonces, tu información viaja. No es estática tampoco. Entonces, tú compartes datos desde que te agarran ahí en Multiplaza. Mire, llene esta encuesta. Mire, le vamos a regalar este cupón para irse a un hotel. Solamente tiene que completar sus datos. Mire, deme su DUI porque va a entrar a la residencia tal. Mire, quiero participar en una rifa. O sea, te estoy poniendo ejemplos un poquito más sencillos. Ahora cuando ya me pongo un poquito más seria, les digo, da datos en cuentas bancarias. Si tú haces trading, da datos personales. Si tú, por ejemplo, emites activos digitales, datos personales también entregas. O sea, es una viajadera de datos de las formas más simples hasta las más complejas. Recibes correos electrónicos maliciosos, allá va a poner el dato. Entonces, desproporcionalmente, uno es responsable del suministro del dato hacia un tercero. No, ¿sí? Ok. Incluso, fíjate, es una de las cosas que me gustaría que nos comentes si consideras que en algún momento va a cambiar, porque, por ejemplo, cuando uno instala una aplicación, acepta unos términos y condiciones. Exactamente. Sí. Y vamos a ser bien francos. Nadie los lee. Nadie los lee. ¿Le das clic? Ajá. ¿Crees que en algún momento ese término, esa cuestión de términos y condiciones cambie? ¿Crees que se haga un término y condiciones de forma general en el que sí se proteja al ciudadano del internet, por así llamarlo? Mira, la ley de datos personales te exige ahora un consentimiento explícito. Ajá. Pero hablemos a los salvadoreños. Por favor. O sea, por favor. Tú vas a abrir una página, querés acceder a ella, querés ir a ver la Shakira. Sí, a todos los cookies. Abrís todos los... Es que haces todo porque tú querés hacer la cola de espera para ver la Shakira y aún así no la compras, pero ya suministraste datos. ¿En qué momento leíste los términos y condiciones? Nunca, porque tu interés no es el término, es comprar el ticket de la Shakira, ¿sí o no? Sí, entonces, ¿qué pasa? Va a ir cambiando porque naturalmente las empresas pueden ser multadas. Entonces tienen que garantizarse que su usuario dé el consentimiento, así sea un clic que tiene validez legal, déjame decirte, tiene que completar el formalismo de aceptar los términos y condiciones, porque después va a venir alguien y va a decir, es que a mí nunca me notificó. Momento, aquí está. Aquí están los términos y condiciones. A mí me acaba de pasar, tengo un caso ahorita, perdón que me extienda en esta respuesta. Dale, por favor. Tengo un caso ahorita, fíjate, solo para que veas lo que está pasando. A ella la han demandado de un banco y nunca le notificaron que estaba en mora. ¿Sabes dónde lo notificaron? ¿Dónde? En un periódico, que nunca se va a ver porque es un periódico que es de mayor circulación porque nadie compra. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Salió publicada la lista de los deudores de ese banco. Eso no se puede. Eso es información... demasiado sensible. Sí, sensible, exactamente. Sí. Pero como hay unas disposiciones que sí te lo permitían, entonces la señora no se da cuenta
la están acosando, mire, usted me debe. Este es un tema muy aparte porque este es un tema de historial crediticio, pero lo que te quiero explicar con el ejemplo es que la señora aparece en un listado. O sea, porque tú aparezcas en un listado no quiere decir que yo te acepté que me coloques que me pudieras publicar, sí. Exacto. Entonces, ahora las empresas, las entidades, el mismo Estado van a ser más rigurosos para que tú aceptes y des el consentimiento para poder compartir datos. Y si tú compartes datos, tiene que ser coherente con la finalidad que se persigue. Y sí, va a cambiar, porque es derecho a multa si no lo cumples. Ok, Carla, mira, aquí tengo unos términos y condiciones de los más extraños que han habido en Internet. Tú me dices qué te parecen esto, porque creo que es muy importante que sepamos que cuando uno acepta términos y condiciones y le da clic en aceptar y está vinculado a cuentas de nosotros y todo esto, pues prácticamente estamos sujetos a este tipo de contratos, salvo en casos de esclavitud y otras cosas que tú nos puedes decir, ¿verdad? Totalmente. Pero por ejemplo, mira, aquí tenemos el del iTunes. Durante años, el contrato de iTunes incluía una cláusula que prohibía usar el software para desarrollar o controlar armas nucleares o biológicas. Eso estaba escrito ahí. ¿Qué pensar al respecto? ¿Qué tiene lógica? O sea, ¿cómo vas a creer que tú le vas a decir a la gente de iTunes, mire, deme la receta para hacer una bomba? Hubo un caso muy famoso hace como un año de un chico que se mató. Porque le preguntó a una inteligencia artificial. Sí, correcto, lo recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Enfocándonos en la inteligencia artificial, son lenguajes de aprendizaje, ¿no? Entonces, si tú le estás modelos diciendo... de aprendizaje, correcto. Modelos, perdón. Pero si tú le estás diciendo, enséñame cómo matar a alguien, ninguna compañía puede prestarse a que con sus herramientas se provoquen delitos. Entonces, tiene lógica. Y la lógica no es ni siquiera por datos personales, déjame decirte. Es por seguridad. Claro, aquí hay otro tema que no hemos hablado. Hemos hablado de la seguridad informática apenas, pero también está el derecho a la seguridad como tal en general. Entonces, muchas empresas ocupan estas técnicas para impedir este tipo de cosas porque también se protegen, pues. Es contrario a las buenas costumbres, es contrario a la ética, es contrario al modelo de negocio. No es una cláusula prohibitiva, al contrario, te estamos cuidando. Eso es lo que está diciéndote. Sí, mira, y hasta cierto punto, o sea, tendría que ser un uso muy morboso de la herramienta. Pero mira, aquí tengo este de Pokémon Go y el riesgo físico. Mira, Pokémon Go, desde el inicio de su lanzamiento, dijo: la empresa no se hace responsable si te metes en propiedad privada, tampoco si sufrís accidentes mientras estás jugando. Porque todos sabíamos que la gente con Pokémon Go iba a hacer cualquier cosa por un Pikachu. Mira, es que ahí es donde cuando están las incongruencias. A ti te dicen, te voy a regalar un carro, excelente. Aquí están las instrucciones de cómo manejar el carro. Pero si tú decides subirte al carro, ebrio, drogado, agarras la calle de Santa Elena como que sos de loco. ¿Qué suele pasar? ¿De quién es la culpa? De la empresa que me ha dio el carro. No estoy defendiendo el tema de la empresa, estoy defendiendo a que hay la imprudencia, correcto, exacto. La imprudencia es la que en este momento hace que las empresas se vuelvan, mire, lo siento, yo se lo advertí. ¿Por qué? No puedes evitar que un niño se vaya a caer jugando Pokémon Go. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? De los papás. Porque el papá le compra el dispositivo con el que juega. Y perdió la supervisión. Y perdió supervisión. Vámonos al otro tema. Invasión a la privacidad. O sea, es cierto, tú puedes andar jugando, pero eso no te da derecho a irte a meter a la casa del otro sin previo... mire, fíjese. Consentimiento. Claro. Y tú vas a decir, es que venga a buscar a Pikachu. Por favor. O sea, por favor. Sí. Y el vecino así, vea, con cara de... ¿eso? Entonces, a eso es lo que voy. Tal vez a veces son muy curiosos estos términos y condiciones, pero están cuidándote y están cuidando también a la empresa como tal. ¿Sí? Buscan salvaguardarse. Claro. Muy bien. Lógico. Mira, y ahora tengo este otro, el de Zoom. Zoom recibió críticas cuando cambió sus condiciones, insinuando que podía utilizar su contenido o lo que tú habías creado, ¿verdad?, para poder mejorar sus modelos de inteligencia artificial. Aunque luego aclararon que no entrenaban IA con videollamadas privadas sin su consentimiento, esto generó, digamos que muchas especulaciones y abrió la discusión al tema de, bueno, mis datos exactamente cómo se usan, o sea, una nueva forma de estarlos utilizando, un entrenamiento de datos. Ya conocíamos nosotros, por ejemplo, que Facebook, si uno se pone a decir una cosa que quiere comprar, por ejemplo, yo me ponía con mis alumnos y les explicaba, bueno, yo empecé a hablar de kayaks porque yo quiero comprar un kayak, desde hace rato yo ando buscando comprar un kayak para poder ir a... Y empezaba a decir esta palabra constantemente. A los minutos me aparecían promociones, anuncios y todo esto. Y es porque nos escuchan. Claro. Y ahora con la inteligencia artificial pues se abre un nuevo paradigma de entrenamiento, correcto. ¿verdad? Ok. Bueno, mira, con Zoom ha pasado una situación, ¿verdad? Obviamente ellos al cambiar
su metodología y emplear herramientas de inteligencia artificial. Lo que en el fondo ellos han pretendido hacer es dinamizar su plataforma, hacerla más versátil, pero indiscutiblemente captan datos. El cambio de términos y condiciones era necesario. El problema es, y pues yo lo veo a cada rato, pues me toca dar clases de esa manera, es que no te piden el consentimiento para eso, solo te sale la función AI Tools, dice. Uh-huh. Entonces, y en ningún momento se despliega el consentimiento para que yo como usuaria lo pueda brindar. El hecho de que ellos cambien los términos no es problema. El hecho es que sí es necesario que yo pueda captar mi consentimiento para poder operativizar esto. Entonces, sí creo que ahí quizás me pongo a pensar, quizás más adelante ellos lo van a ir mejorando. Creo que ellos ya vieron por dónde viene el asunto y también creo que existirá un cambio, indiscutiblemente. Pero hoy por hoy no lo tienen. Entonces, cualquier usuario perfectamente podría decir, bueno, mire, si usted está manipulando mi información, tienen mi nombre, me tienen localizada, pueden saber desde dónde me estoy conectando, generan IPs, pues deberíamos de tener el consentimiento para poder identificar a la gente. O sencillamente anonimizamos datos y no pasa nada. Pero eso tú se lo tienes que presentar al usuario. Creo que ahí, opción, y yo creo que ahí no lo está haciendo bien. Si ya lo está haciendo, pues borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero sí, eso es bueno. Eso es bueno a la larga. Bueno, mira, y hay cosas interesantes realmente, por ejemplo, o más que todo curiosas, por ejemplo, otras redes sociales, de las cuales no vamos a hablar, por ejemplo, todo lo que tú subes ahí, no es que te quiten la autoría o algo por el estilo, pero de acuerdo a lo que tú aceptas en los términos y condiciones, es que ellos puedan hacer y utilizar todo lo que tú subas de la manera que ellos quieran. A ver, has tocado un tema súper blando. Todo lo que tú lo dejas en una red social es de la red social. Ok. That's it. Okay. ¿Qué pasa? ¿Somos dueños de una data? Sí, pero nunca hicimos nosotros hincapié en expresarle a la red social que ese tipo de data, sobre todo la sensible, era tuya. Entonces ya no tenés manera de recuperarla así, porque la puedes recuperar. Incluso las redes sociales tienen mecanismos ARCOPOL, que son los derechos de protección de datos personales, y tú puedes decir, ¿sabes qué? No me interesa que tú conserves esto. Elimínalo, me opongo que lo tengas. O sea, tú lo puedes hacer. Pero hoy por hoy, si tú lo alojas, ahí está, ¿sí? ¿Qué pasa si tú dejas data personal en una historia de 24 horas? Igualmente queda ahí. Porque el gran error de la gente dice, es que la puse para 24 horas o solo de una vista. Sí, pero ahí está. Ahí quedó almacenado. Ahí quedó almacenado, de hecho, tú puedes ver en el registro histórico, tú puedes ver que está, y lo puedes volver a poner en recuerdos y todo eso. Claro, sí. Entonces, ahí está que tú también como usuario entendás que no todo se sube. Pero eso es bien difícil, porque vivimos en la era del ensimismado. Totalmente. Sí, entonces, es bien difícil cambiar la cultura de la gente. Así mismo. Mira, y ahora tengo esto en mente y quiero que tú me ayudes como a esbozarlo. Creo que sí o sí ya empezamos a ver cuáles son como los riesgos, ¿sí? De que nosotros vayamos, digamos que compartir nuestros datos o no tener conciencia de qué van a hacer con ellos es un peligro, ¿verdad? Ya más o menos vamos viendo. Creo que lo primero que hay que dejar claro es que estos datos son una extensión de nosotros como seres humanos, de nuestra interacción social en diferentes países, en diferentes contextos, ¿no? Pero quiero que tú me digas, por favor, cuáles son los riesgos que tú identificas, así como un top 3, por ejemplo, un top 5 de los riesgos más grandes que existen cuando no hay un control sobre el uso de los datos. Bueno, primero que nada, uno de los grandes riesgos es evidentemente la violación a tu intimidad. Tengo varios conceptos alrededor, pero digamos, lo voy a resumir en intimidad, porque atrás de la intimidad vienen, por ejemplo, suplantaciones de identidad, vienen riesgos asociados a tu reputación, daños patrimoniales, indiscutiblemente cuando ingresan a tus cuentas y te vacían tus cuentas bancarias. Pero digamos que hoy por hoy quizás uno de los riesgos más grandes, no el más grande, es precisamente la intimidad. Pero voy a uno más grande, que es, número 1, el creer que somos ignorantes y que no nos va a pasar nada, y aún así nos atrevemos, sabiendo que no debes. Y la otra es que en efecto somos no letrados en tecnología. Entonces el sesgo cultural por falta de conocimientos técnicos y porque tú no conoces el alcance de tu tecnología y cómo tú suministras datos, hace que tú creas que es ignorancia. No es ignorancia, porque tú vives ya en una época donde está la tecnología, ¿no? Uh-huh. Sino que
creemos que somos intocables. Entonces, la gran mayoría de los casos que se presentan es porque creemos que somos Superman cuando tenemos kriptonita enfrente. Literalmente. ¿Sí? Entonces, quizás el riesgo más grande es sí la violación a la intimidad, el tema reputacional, el daño patrimonial, la reputación en general. Si una empresa se ve afectada, la gente desconfía de ti. Obviamente hay otros riesgos que superan esto. Por ejemplo, ya cuando hay un grooming que se acechan a niños, que pueden traer otras consecuencias mucho más serias, ¿verdad? La pedofilia, sí. Como el tráfico de armas, por ejemplo. ¿Para qué te roban los datos? Para convertirlo en dinero. ¿Y para qué se utiliza el dinero? Para el financiamiento del terrorismo, para también el tema de la trata. Entonces, o sea, si nos ponemos a hablar de riesgos, olvídate, no terminamos. Entonces, yo creo que ahorita enfoquémoslo en esas dos cosas, en la falta de conocimiento y en la ausencia de valores que también creemos tener y que al final somos los que estamos provocando. Y obviamente porque también el ciberatacante va más rápido que nosotros. Ok. Bueno, ahora hablemos de ciberseguridad, porque esto está de la mano, ¿sí? Es como una consecuencia lógica. Nosotros ya estamos en este mundo digital, es importante entonces que tengamos algún tipo de seguridad. Esto es conocido como las prácticas de ciberseguridad. Primero que nada, ¿cómo se comprende desde la ley el tema de ciberseguridad? La ley que tenemos y que de hecho pues reúne varios componentes a considerar, nos dice que tenemos que velar por la ciberseguridad estrictamente técnica y también la seguridad de la información, que comprende la parte de la seguridad física, ¿sí? Entonces la ley sí determina requisitos donde tenemos que ver los mecanismos técnicos, operativos y administrativos propios, ¿verdad? Propios. Y los otros son el tema de la concientización, el entrenamiento, los valores, el riesgo, los daños, que son componentes inmateriales. Entonces, eso dice la ley. El estándar internacional que va a tomar El Salvador dice de que mucho de esto va a tener un éxito si entendemos que, como tú me acabas de decir, deja de ser ley y comprendemos que es no le quiero decir un mal necesario, que comprendemos que es una parte importante dentro de las organizaciones y también dentro de uno mismo. Entonces, cuando tú unes ambas situaciones, puedes llegar a tener un sistema de gestión más robusto. Ok, muy bien, pero quiero hacerte una pregunta aquí y quiero que tú me lo digas. Mira, nosotros somos animales sociales, sí o sí. El ser humano es arrojado al mundo y el tráfico vehicular lo corrompe. Pero la cosa es la siguiente. Nosotros en nuestras interacciones prácticamente somos obligados, tengo que decir, en función de las necesidades del país como tal, de ser un competente, de aproximarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas tendencias de producción, todo esto, a usar tecnología. Entonces, esto nos obliga sí o sí a que busquemos maneras de protegernos y le da, como en cierta medida, o vierte toda esta responsabilidad, y eso es una de las cosas que a mí me preocupa, porque todo lo que hay que saber de ciberseguridad, una persona promedio no lo va a poder llevar en su cabeza. Totalmente de acuerdo. Entonces, claro, y ahí vienen las leyes y todo esto, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿no crees que debería de existir una, digamos que, institución o algún, qué sé yo, policía del internet que vele por la seguridad de las personas? Porque, por ejemplo, que una persona en su casa, sí, voy a configurar el firewall de mi casa hoy, porque creo que es lo más conveniente, de nuevo, actualizaciones de ciberseguridad o recomendaciones, pero no va a pasar así. Muchas de las casas aquí en El Salvador todavía, bueno, en Centroamérica, utilizan la contraseña por defecto que viene en estos aparatos, y prácticamente es generada por código. Ya había, por ejemplo, años atrás, hace quizás unos 10 años, una aplicación que tú ponías el IP. Sí, no, el IDSS de la dirección, perdón, del dispositivo, y entonces ya te generaba la clave que vos tenías que poner para poder conectarte a internet. Y claro, mira, como bicho vago que yo era y andaba por todos lados, eso era, por ejemplo, yo me conectaba.
Claro. Yo me conectaba y tomaba internet de una puntos. familia incauta, por así decirlo. Y entonces, pero eso es un riesgo real. Porque, por ejemplo, yo conectándome a esa red, yo tengo acceso a todos los dispositivos. Claro, así es. Al televisor, a la impresora, al teléfono. Y ya con el teléfono, o sea, que ellos conecten el teléfono y que yo logre hacer un ataque de hombre en el medio. Así es. Prácticamente, o sea, yo puedo bajarle de golpe su acceso a sus cuentas bancarias. Entonces, no existe algún tipo de institución de policía del internet, una cosa así. Pues sí la tenemos. De hecho, con la ley de datos y la ley de ciberseguridad, surge la Agencia de Ciberseguridad de la mano de la Fiscalía General de la República y que a la vez pues se auxilia de la policía. Hay unidades de delitos informáticos. Entonces, pero lo que pasa es que, a ver, tenemos que entender la coyuntura en la que nosotros estamos ahorita. Un tema como este implica tener una infraestructura muy sólida. Estamos empezando. Ley de delitos informáticos tenemos del año 15, pero todavía es insuficiente. Si tú te vas a México, por ejemplo, o a Colombia, tienen una infraestructura que ha venido siendo trabajada poquito a poco. Digamos que han venido a robustecer el músculo con el cual se persigue el ciberdelito. El Salvador está encaminado a llevar esa misma dinámica, pero de que tenemos la policía informática la tenemos. Lo que pasa es que es tanto las condiciones que tienen ellos para la investigación de este tipo de delitos que es insuficiente. Entonces, yo esperaría que tras la entrada en vigencia de la ley y la creación de la agencia que ya está operando, déjame decirte, pues existen también mecanismos de colaboración y de ayuda al usuario, porque de pronto tú te vas a encontrar con una afectación, el usuario no va a saber qué hacer, no entiende, ¿a quién va a ir a recurrir? O sea, ¿a los Avengers? No, tiene que buscar a la gente. Sí, a la gente correspondiente. Exacto, entonces creo que hay que fortalecer esto, van encaminados, a mí me ha tocado capacitar al Ministerio Público del Perú, he hablado con la gente de acá, he hablado con la gente de México, y les digo, como todo castigo se construye poco a poco. Si tú me hubieras hecho esta pregunta al menos hace 2 años, yo te diría ya estamos en la Vilcay. Pero estamos trabajando pues poquito a poco. Por lo menos yo lo he notado. Antes ni siquiera pasaba años sin resolverse. Hoy por lo menos ya me toman las entrevistas, ya vamos avanzando. Y eso es un gran logro. Y ojo, y eso sí lo voy a decir, se están capacitando. Porque de nada sirve tener una policía que no esté capacitada. Y hoy sí te puedo decir, no porque yo los capacito o hay intervención. No, eso es lo de menos y no viene el caso. Se está haciendo el esfuerzo. Entonces sí creo que el usuario puede acceder. Claro, se suma a la cola de un montón de casos, pues. Ok, mira, y quiero que me respondas esta pregunta porque me surge con respecto a esto. Por ejemplo, así como de pronto yo tengo mi terreno y viene mi vecino y me roba, por ejemplo, unos aguacates, yo puedo poner una denuncia porque me robó, digamos, ¿verdad? Sí, depende. Ajá. Porque si tú tenés tu palo de aguacate, sí, yo sé que tú pudieras reclamar, pero cayó en el terreno del otro. Pero digamos que él se metió. Pero, sí, exacto, pero si él se mete, obviamente tú vas a ir a denunciar. Aquí viene mi pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi internet, si y te roba la señal. Y me roba señal, claro. Así como, por ejemplo, viene él y mi vecino. Puedes demostrarlo. Claro, y digamos que ahí están los logs del dispositivo, ¿verdad? Entonces se ve cuando está conectado y todo esto. Correcto. Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo demandarlo a él para que me reponga todo el gasto? ¿Cómo sería en ese caso? Qué bonito. Sí, lo puedes hacer. Así como que él me está robando aguacates digitales, por así decirlo. Sí, totalmente. Lo puedes hacer porque ellos están hurtándote información y el delito de hurto de información existe. Tiene pena de cárcel y después tú te quedas reclamando la acción civil y pidiendo el dinero. Ahora, ellos, tal vez a ti no te interesa que esté en la cárcel. Pero lo que sí te interesa es porque realmente ha sido un abuso de que te está robando tu información y resulta que vos la pagás. Pero no es un proceso de inmediato que te va a caer la plata. Te va a caer después. Claro, la mejor arma para poder lograr que ese pisto llegue antes, sin duda va a ser una detención. Toda la gente cuando te detiene, voy a negociar. O sea, el punto no es aprovecharse y que se entienda que es extorsión también, porque ese es otro tema. ¡Qué bárbaro! Me está extorsionando porque le tomé sin querer queriendo. No, el sin querer queriendo solo ya sabemos quién lo dijo, ¿verdad? Pero mira, aquí hay una cuestión que sí, y no sé, tú dime, ¿es un atenuante, por ejemplo, desconocer de que eso era un acto ilegal? No. Ya no es atenuante. Nunca lo ha sido. ¿Jamás? Jamás. Artículo 8 del Código Civil dice que nadie puede alegar ignorancia de ley. De ley. Qué terrible. Y mira, y la gente lo dice, es que yo no sabía.
No, y le sacamos el artículo, ¿verdad? Yo tampoco tengo el código. Yo no lo leo el código todos los días. Fíjate que en eso, mira. Yo tengo que decir, Carla, que es cierto, fíjate. Porque, mira, uno nace silvestre en El Salvador, por ejemplo, se suscribe a la nacionalidad salvadoreña y pues los términos y condiciones que son las leyes salvadoreñas, uno no las lee. Salvadoreño serás, así es. Entonces, la cosa es, por ejemplo, nosotros creo que también estamos con un gran problema de educación sobre la ley nacional, sobre los derechos y las obligaciones que tenemos. Es correcto. Porque no se nos dice en algún momento que existe el código de trabajo y que podemos hacer uso de él cuando nos están extorsionando en el trabajo. Y ojo, perdón que te interrumpa. Dale. La ley se hizo para ser cumplida por todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Te acabas de decir algo bien lindo. El código de trabajo. Lo lógico es que venga el trabajador y reclame. Ajá. Pero también la empresa se puede reclamar. Claro. Porque es un derecho de los dos. Exactamente. Entonces, en un delito informático, para ser muy clara, tú vas a ir a reclamar, es que está usando mi red, ¿sí? Así Ojo, es. la red no es tuya, es del operador. Claro. Que tú pagas un servicio, que es diferente. Pero finalmente te impacta en tu bolsillo. Pero el otro va a decir, no, es más, hubo choque de redes y me colé. Pruébelo. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ese es el tema, que tanto uno va a alegar que tiene un derecho como el otro también. Uh-huh. Y no le puedes privar de ello porque si no sería violatorio el derecho de defensa. ¿Sí? Ok, claro. Entonces, aquí va a haber, y me encanta cómo lo voy a decir y con mucho respeto, va a haber sangre. ¿Sí? Va a haber sangre. Va a haber sangre. ¿Por qué? Porque tú vas a querer probar que en efecto te robó la señal y el otro va a decir que fue un bypass, que fue una tecnología de avanzada que pasó por toda la colonia y que si tú vas a ir a reclamarle, tenés que reclamar a todos. Pero tenés que comprobar eso. Exacto. Es que no vas a ir, sí, vengo y... No, así que la linda cara se acabó. La linda cara la podemos tener, pero sin pruebas no. Ok. Entonces, en el tema de los litigios, eso es lo interesante. Okay. No puede perder de vista. Es más, yo me atrevería a decirte ya, conoce a tu enemigo y espera qué es lo que viene. Porque en base a lo que ya sabes que pueda venir, así te preparas tú en la parte probatoria. Correcto. Perfecto. Pero digamos que yo me quiero mantener en esto de demandar a mi vecino porque de plano ha estado utilizando mi internet y toda esta cuestión. ¿A dónde voy? ¿A la policía del internet? ¿Dónde pongo la denuncia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tú tienes que presentar una denuncia ante Fiscalía General de la República. Y digo la fiscalía porque ellos tienen el monopolio de la investigación del Estado en casos donde existe criminalidad. Este es un delito informático. Uh-huh. Entonces tú vas, presentas una denuncia, la puedes llevar por escrito o la presentas verbalmente, te va a asignar un fiscal. El fiscal va a empezar a hacer diligencias de investigación. A todo esto tú tenés que llevar la prueba, porque en efecto tenés que demostrar que ha habido un desvío de información hacia tu vecino, ¿verdad? Uh-huh. Si no lo tienes, pues tú puedes sugerirle al fiscal también que también haga diligencias de investigación tendiente a cómo ha sido el tráfico de tu internet hacia las colonias, hacia las casas vecinas, uh-huh. Porque puede ser que te lleves la sorpresa que no es el único, que puede existir otros también que están en la misma dinámica. Okay. Entonces, tú le pides eso al fiscal, muchas veces las capturas de pantalla la gente las presenta pensando que es la única prueba. Hasta las capturas de pantalla tenés que saberlas presentar. Se presentan de forma tecnológica. No es que yo imprima la captura y yo vengo con el papel chuco. Ajá. No. Eso no vale. Eso no vale. El gran error es que mira, aquí salgo. Mira, aquí está mi foto donde estoy chulón. Ajá. Sí, pero está bien porque salga chulón. Ni modo, pues ajá. Le tomaron la foto donde no debía. Pero a mí lo que me interesa es cómo se logueó. En qué momento estuvo el tráfico de esa fotografía hacia donde se dirigió o si del otro dispositivo, cómo lo compartió. Entonces tenés que revisar el dispositivo. Por eso es que muchas veces estos casos se caen porque no se sabe probar. Uh-huh. Pero digamos que en el orden tú presentas la denuncia ante Fiscalía va a iniciar un proceso de considerar que es pertinente y encuentran suficiente prueba, te van a entrevistar y todo, lo va a judicializar y adicionalmente te va a iniciar una acción ya judicial ante un juzgado de lo penal, ¿verdad? De instrucción. Primero en un juzgado de paz, luego pasaríamos a la fase de instrucción y luego venimos a una fase ya de audiencia ya más seria, ¿verdad? Okay, ya, donde se determina culpable o inocente. Mira, qué interesante. O sea, pero esa sería para cualquier delito informático. Eso es para delitos informáticos. En la fiscalía. Sí, eso es para cualquier caso penal, pero específicamente basado en la ley de delitos informáticos. Vaya, mira, ¿y qué pasa si de pronto pues yo llego ahí con mi papel chuco y mi información y todo esto? Mire, fíjese que me pasó esto, por ejemplo. Y
¿hay manera en la que puedan desestimarla o decirme, no, mira, esto no es válido como una denuncia? ¿Eso pasa? Sí puede pasar, pero no pasa en la recepción. Una vez tú presentas tu denuncia, tienen que recibírtela. Ahora, el resultado de esa denuncia viene después de un análisis que va a realizar un fiscal, donde puede determinar, en efecto, tenemos un delito o en efecto no existe evidencia suficiente con la cual se compruebe la comisión de un delito. Pero eso es justificado. No es que, no, mire, eso no sirve, venga otro día. No. Te la tienen que recibir. Es más, es deber, obligación de recibir la denuncia. No te pueden decir, no. O sea, imagínate que te estás muriendo y te atropellaron y te estás muriendo y es debido a muerte. Tienen que atenderte, ¿verdad? Entonces, aquí lo que procede es que tú presentes la denuncia o le digas verbalmente, ¿verdad? Como te digo, y sí tienen que recibírtela. Las condiciones de un rechazo vendrán después y también existen recursos en caso de que se desestime esta situación, ¿verdad? De la denuncia, pero hoy por hoy no pueden dejarte de recibir. Okay. Así presenté la cosa más loca, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, mira, aquí hay un par de temas más que me gustaría abordar, Carla. Esto es como te lo digo, una de preguntas sobre preguntas, pero bueno, hablemos sobre educación y cultura digital, ¿te parece? Porque creo que es una de las cosas que actualmente también nos está haciendo falta. Por ejemplo, llegaron las tecnologías, las computadoras a los centros a los centros educativos, y uno de los grandes problemas que pudimos ver es que muchas veces los niños no saben cómo utilizar una computadora. Pues claro, o sea, los niños, a mí me mataba de la risa que no, el niño es bien inteligente porque él, vieras cómo agarra el teléfono, que no sé qué, que no sé cuánto, estaba expuesto desde chiquito a eso y le empieza a usar. Claro. Pero, por ejemplo, no va a ser intuitivo el uso de una computadora. A nosotros, Carla, yo me acuerdo cuando llegó mi primera computadora a mi vida, yo así como que abría Paint y ahí me ponía a estar jugando y poco a poco fui progresando a otras cosas, pero fueron años de experiencia. Entonces... Hubo un recorrido. Exactamente. ¿Qué crees que nos está haciendo falta ahora con respecto al tema de la cultura digital? No, es que esto es lo que acabas de mencionar, pero te voy a decir algo, la cultura empieza en casa. O sea, si tú le quieres dar al aparataje institucional la crianza de tu hijo, no es así. Porque confundimos y creemos que los centros educativos son centros de crianza. No es así. El primer paso para entender esto es desde que tú como papá o como mamá le compras un teléfono al niño, no te lo va a comprar el Estado. Y tú se lo das a un niño, va, cálmese ya, va. Esté quieto, va, juegue. Vaya a ver el Tinky Winky. Ajá, correcto. Entonces yo lo que voy es que todo empieza desde la casa. Ajá. Desde ahí deberíamos de entenderlo. Pero nosotros estamos en una época bien light, ¿verdad? No, pero sabes, Carla, yo voy a jugar del abogado del diablo, discúlpame, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un país en el que prácticamente para poder competir con otros países y ser rentables como país, prácticamente somos obligados a utilizar tecnología y muchas veces ya existía una gran brecha económica en el país, que también esto se manifiesta en una gran brecha tecnológica. Y yo tengo que decir, Carla, o sea, por más que nosotros digamos que la educación está en la casa, o sea, tiene que comenzar en la casa, porque claro, yo entiendo, un centro educativo es un centro de formación, claro, ¿sí? Pero también, por ejemplo, si hablamos de que el salvadoreño tiene que comportarse a cierto nivel o tener como ciertas características para poder participar de la sociedad civil, pero al mismo tiempo no tiene ni los recursos económicos para poder decir voy a participar plenamente de la actividad digital, por así decirlo, y es un derecho. Entonces aquí viene mi pregunta, porque por ejemplo, lo hemos dicho en varios episodios, la cultura no es que así se va a inculcar así en un libro de texto. La cultura se contagia. La forma en la que nosotros nos relacionamos, la forma en la que nosotros interactuamos. Y vuelvo a decírtelo, nosotros no podemos darle una experiencia cultural digital a nuestros hijos si nosotros nunca la hemos tenido. Claro. Entonces, ¿de dónde? Yo sé, por ejemplo, pueden ser instituciones públicas, pueden ser el Estado, por ejemplo. También creo que la sociedad civil debería de participar, pero ¿qué piensas tú? Creo que es importante que empecemos a hablar de la cultura digital. No solo en aspectos así formativos, de bueno, siéntese ahí y anote, sino que empezar a hacer producto digital que los niños consuman como para poder sensibilizarse al tema. No, y es que a ver. Esto, insisto, la palabra ecosistema te va a resonar en todo la mayoría de cosas. Claro. O sea, ¿qué conforma una cultura digital? Si solo lo dijéramos a nivel de educación, pues estaríamos solos como Adán en el Día de las Madres. ¿Sí? Entonces tenés que entender muchas dinámicas. La parte de las comunidades también
tienen que aportar, las familias, ¿cómo se llama? La sociedad entera, la sociedad civil, tiene que coadyuvar. A mí me agrada mucho cuando se hacen campañas de concientización contra el grooming, por ejemplo, donde la iniciativa no viene de las escuelas, viene pues, seguramente por la empresa privada. Pero si de repente yo dijera, Carla, voy a hacer una campaña de socialización contra el grooming, mira, es tan fácil. Agarro mi TikTok, me grabo en lugar de estar bailando como algunos personajes que ya sabemos quiénes son. Agarro mi celular, porque preferimos gastar en un teléfono muchas veces que en comida. Es tan fácil grabarse. Señores, por favor, estamos en una etapa de prevención contra el grooming, no al grooming. O sea, ¿cuánto te toma? 2 minutos. 10 minutos máximo. 60 minutos. Si ya lo querés elevar. Y empiezan las iniciativas. O sea, yo te voy a decir algo. El tema de los influencers, por ejemplo, está bien. Pero no hay, por ejemplo, una categoría de influencers. Los influencers hablan de todo. Qué bonito fuera que ese influencer, por ejemplo, hablara de estos temas, porque lo escuchan, sin tener auspicio de empresa, sin tener auspicio de colegio. Él solito, siendo una figura pública, lo puede hacer. ¿Por qué no lo podemos hacer? O sea, son temas que me tocó a mí y te lo voy a comentar. Yo me inventé, como me encanta escribir, me inventé una serie de cuentos. Empecé a escribir de ciberseguridad para chicos. Lo hice cuento, lo protegí y hoy ando hablando de mis cuentos, de mis personajes, tengo personajes, hablando de ciberseguridad. ¿Tú crees que me dan un 5 por esto? No, porque estoy protegiendo a los niños, ¿ya? Hablo del grooming, hablo del ciberacoso. ¿Y qué hago? TikTok, por ejemplo. TikTok me da esa facilidad. Por decirte alguna red, pues, o sea, no estoy casada con TikTok nada más. Entonces, en la medida que hagamos comunidad, mucha gente que hablemos de la cultura, va a ser diferente. Y es tan fácil. Te lo voy a poner en otro ejemplo. Yo soy loca, pero loca la comida mexicana. A mí me encanta la comida mexicana. Claro. Y hoy tú ves... Es lo máximo. Es lo máximo. O sea, te digo mi comida favorita y aplaudo mi comida salvadoreña que la amo, pero la mexicana me encanta. Son parientes. No, son parientes. Entonces, de repente tú ves en TikTok un video de un chero que nada que ver. O sea, que tú lo ves que nada... Pues, comiéndose unos tacos y todo entra por los ojos, se te hace agua a la boca. Qué lindo fuera que hables de la tecnología y tengas un mensaje que sea inevitable ver. Entonces por ahí podemos hacer cultura, pero no es el único medio. O sea, aquí hay un montón de formas de hacerlo, toda vez que tú estés consciente que vas a tocar fragilidades. Claro. Sabes que te vas a encontrar con cosas, pero yo prefiero ser una influencer positiva en esto y hacer que esto cambie. No estoy esperando auspicio de nadie porque no lo necesito, o sea, no vivo de esto, pero sí estoy haciendo cambios. Así, pues creo que puede funcionar también. Claro. Y por supuesto, llegándole a los padres, que cada vez que puedan, les hablen a los chicos. Y así va a ir creciendo. Hoy vas a encontrar niños, yo tengo un sobrino de 8 añitos, donde estaba jugando un día a Roblox y decía, cuidadito, sí, tía. O sea, obviamente ya entienden los hipotes, los bichos ya saben. Creo que es un circuito que hay que tocar muchas puertas, pero creo que se puede lograr. Y es bien extenso totalmente. Es súper grande. Sí, pero es necesario, porque creo que, por ejemplo, nosotros crecimos, yo nací en el 91, por ejemplo, entonces Grand Theft Auto, todos los Grand Theft Auto yo lo jugué en línea con mucha gente cuando empezaron a salir las primeras versiones, incluso eran de comunidad, o sea, no la empresa había hecho el cooperativo, sino que la comunidad se había reunido y había creado todo el sistema para poder comunicarse, sistema de servidores y toda esta cuestión. Y entonces, pues, sabes, el juego es un juego violento, ¿no? Sí. Y la exacerbación que uno tenía de niño, y la excitación que a uno le producía, pues sí, le interesaba jugar. Pero al mismo tiempo, en ese entorno digital, y ahí es donde, por ejemplo, aparece el grooming, el ciberacoso y todo eso, es que ya vas a encontrar en ese entorno de todo. Claro, ¿sí? claro. Y muchas veces los niños no son conscientes de que lo que están haciendo es ilegal, es incorrecto. Es correcto. Sí, y que esto puede tener, y esto es lo quizás, que hay adultos que todavía no lo tienen claro, que los actos que se cometen en este mundo digital tienen consecuencias en el mundo real. Son imputables, son demandables. Si tú te pones a amenazar gente por Facebook, claro, eso es demandable. A funear. Sí, a funear sin fundamento. Eso es un ataque a la moral e integridad de una persona. No, y por lo menos a mí que me toca hablar con jóvenes, con niños de 7 a 17 años, yo les digo, miren, el funeo literalmente es o sea, ustedes como digamos, niños, niñas y adolescentes, la ley no crean que no va a caer sobre ustedes.
La ley dice, eso no se debe hacer y también se van a tomar medidas. Hay medidas contra los niños y adolescentes. Por eso es que de pronto no te extrañes que de repente lo manden a centros de reclusión, ¿verdad? Porque también los niños a veces creen que son intocables. Secot Kids. Sí, o sea, y mira, a mí me toca hablar de esto con chicos y se me quedan viendo así como, wow. Yo creo que en la mente debe decir, vieja ridícula, eso no existe. Sí existe. Sí son los sí reformatorios, ¿no? Sí, porque te digo, yo he tenido casos que si yo te empiezo a contar, delicados de chicas de vulneradas a través de redes, niñas. O sea, y tú dices, híjole, qué tremendo, porque yo a esa edad, cuando estaba en el colegio, jugaba mica. O sea, yo no andaba pensando en cómo hacer con inteligencia artificial. Una bicha la desnudaba y la publicaba en redes y la funeaba. O sea, quizás porque era otra época, pero no tenía esa mentalidad y todavía creo que, todavía sigo sin creer. ¿Qué están viendo? Hay una serie interesantísima, se llama Adolescencia. Creo que va el niño que sale ahí de actor, acaba de ganar un premio. Interesantísima, buenísima. Pero vuelvo, todo nace en casa. Claro, los papás no pueden seguramente solos. Entonces hablemos de los temas abiertamente, al pecado por su nombre. Y así hace conciencia. Sí, mira, es que yo creo que hay una cosa bien compleja del adulto. Y es que tal vez el adulto quiere ver al niño como algo prístino, algo puro, algo libre de todo mal pensamiento y toda esta cuestión. Pero lo cierto es que yo recuerdo, yo de niño, o sea, yo veía a mis amigos. Sí, no, yo de niño, o sea, yo sé, o sea, todos éramos unos sabandijas, pues, o sea. Todos han sido sabandijas. Nadie. Sí. Entonces, pero queremos tener una burbuja. Sí, exactamente. Por ejemplo, yo, o sea, prácticamente donde crecí, las cosas que vi, todo lo que experimenté, o sea, yo digo, juela, ¿cómo es que estoy vivo, verdad? Dímelo a mí. Mejor ni te digo todas las caídas. Mira, es que volvemos al inicio. Queremos sobreprotegerlos. Y ahí tomando esa palabra sobreprotegernos, queremos librarlo de toda exposición en vez de afrontar, por ejemplo, una educación sexual efectiva y adecuada, presentar los derechos y las obligaciones que tiene, los riesgos que ellos, a los que están expuestos y los que y las violencias que pueden ejercer. Y encaminarlos a eso, a algo responsable. Pero, ¿qué pasa? Tú encuentras hipótesis, muchachos, donde pues han explorado su sexualidad a corta edad sin el mínimo conocimiento, más que con la pornografía que tú encontrás en el teléfono. Entonces, para un joven va a ser natural, y lo voy a decir con nombre y apellido porque así tiene que decirse esto, teniendo relaciones sexuales en el futuro violentas, porque con eso aprendió. ¿Ves? Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Y quizás nos hemos saltado el tema, pero tiene que ver. El tema es que si tú encuentras en internet este tipo de información no controlada, lo que tú vas a empezar a formar dentro de los próximos 5 años es un delincuente. Pero como creemos que es el santo varón, que Dios me libre, santo niño de Atocha, que ni el viento lo toque, decía... Mi hijo no ve porno. Exacto, tu hijo no ve porno. Ah, pero ahí tenés el próximo pedófilo. Sí. Entonces son cosas que es correcto, yo también opino igual. Hay que tener cuidado, definitivamente. Sí. Y no eres santo, pero por tu falta de santidad, aunque estamos llamados a la santidad, pero por tu falta de conocimiento, por tu protección exagerada, estás haciendo un títere de tu hijo. Exactamente, o sea, al no hablar claramente y responsablemente de estos riesgos digitales a los que están expuestos, prácticamente los estás exponiendo a que cualquier otra cosa, o sea, como tú no estás educando en ese aspecto, estás exponiéndolo a que cualquier otra cosa lo eduque a él. Exactamente. Sí, eso es lo que hay que cuidar. Mira qué salvaje, o sea, salvaje el mundo en el que vivimos, o sea. Bueno, así te has dicho de nuestra época. Qué salvaje. Estos bichos desenfrenados, sí, salvajes. Bueno, mira, Carla, aquí ya vamos a ir cerrando este episodio. Tengo un par de preguntas. ¿Qué ves vos que nos está haciendo falta viendo al futuro? O sea, porque de pronto ya está llegando la inteligencia artificial y está entrando fuerte en todos los aspectos de la vida diaria de Centroamérica, por ejemplo. Ya está llegando los primeros conflictos entre la inteligencia artificial y la educación, porque no hay como una... ¿Cómo te lo digo? Copy-paste. Sí, todo es copy-paste, pero al mismo tiempo, mira, yo creo que aquí hay varias cosas que tú también me lo puedes decir. Por ejemplo, en el tema de la educación llega la tecnología
Y primero pasa un tiempo en el que la tecnología empieza a permear a la educación y después la educación dice, ¿saben qué? Vamos a poner esta tecnología a funcionar dentro del aula, ¿sí? Entonces pasa mucho tiempo antes de que la educación, las políticas de educación contemplen estas tecnologías, que por ejemplo la inteligencia artificial, el teléfono cuando llegó en su momento, pues prácticamente se están introduciendo y están distorsionando la experiencia de aprendizaje en muchos aspectos. Porque, por ejemplo, hablemos del teléfono. O sea, muchas personas estaban en clase con el teléfono en la mano. Uh-huh. O de pronto entraban a clase o entraban a un examen y en el teléfono llevaban todas las chuletas que antes escribían en el borrador en letra minúscula, hoy la andan en el teléfono. Entonces, ahí estamos viendo que sí o sí la educación se está distorsionando. No estoy hablando de que la educación realmente no tenga problemas. Sí, porque si ya llegamos a un punto de que tener que chuletear en un examen es porque ahí hay problemas de algún tipo, ¿no? Sí. Entonces llega la inteligencia artificial y ya sabemos qué es lo que está pasando, este copy-paste, o sea, ya no hay posibilidad de dejar ensayos y decir... no, porque ChatGPT te lo hace todo. Exactamente, entonces, bueno, pero de forma general, a nivel regional centroamericano, ¿qué crees que nos está haciendo falta en el tema de leyes? ¿O qué es lo próximo que se debe de instalar como ley aquí en nuestra región? Mira, nosotros tenemos leyes ya sobre inteligencia artificial, sobre el fomento del uso a la IA, y creo que es importante porque también la IA es una herramienta muy necesaria hoy día. Correcto. ¿Y por qué? Porque te viene a mejorar tus procesos, incluyendo el de educación. Es más, con inteligencia artificial fomentas que tus alumnos investiguen y en esa investigación vienen los primeros científicos. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos más. No basta la ley. Necesitamos, por ejemplo, laboratorios de investigación. Necesitamos centros de atención a usuarios para lograr que estas leyes no se queden en papel, sino que se ejecuten. Yo creo que más allá de las leyes tiene que haber un cambio cultural, tiene que existir un cambio pues más administrativo para lograr que mucha gente tenga ese conocimiento. Hace poco pues se tuvo la iniciativa con Platzi de poder lograr educarse con más ¿cómo se llama? Contenido, ¿verdad? Uh-huh. Pero no es suficiente porque de la teoría a la práctica te quedas con la teoría, pero no tenés práctica. Que existan lugares donde reciban a jóvenes, donde puedan ir a aprender. No estoy hablando de trabajar, donde puedan aprender. Uh-huh. Claro, después puede venir el tema laboral, ¿verdad? Necesitamos, por ejemplo, más instituciones, no para fiscalizar, sino para lograr que esta armonía con la tecnología opere, pues. Pero si tú solamente lo dices, se va a crear esto y no opera, uh-huh. Es letra muerta. Uh-huh. Entonces yo creo que más allá de una ley, tiene que existir ya la convergencia de que lo que dice la ley es una realidad. Si tú estás ofreciendo una ley un castigo, haz el castigo. Si tú estás diciendo en una ley general de educación que no contempla todo esto, pues entonces reforma tu ley, ahí sí, porque no lo tiene, pero que no se quede ahí, que ejecute, ¿sí? Que tú le das una computadora a un chico y mañana le aparece ahí en el Tinetti vendiéndose. Entonces, ¿por qué? Ajá. Porque hay necesidades en casa. El problema no es que tú le des, y ojo con lo que voy a decir, el problema no es que tú le des la computadora al niño. El problema es cómo va a recibir esa familia esa computadora y diga, yo ni siquiera tengo para comer y esto es lo que tenemos y lo voy a vender. Entonces, esa analogía que te estoy diciendo es un tema cultural. Okay. Y eso sí tiene que cambiar. Yo creo que tenemos varias cosas buenas y muchas cosas y otras que no son tan buenas, pero todo comienza con entender que esto ya quedó, pues ya se vino, es irreversible y o te subís el cohete o esta bomba se autodestruirá en 5 minutos y sálvese quien pueda. Okay. Creo que por ahí va el asunto. Bueno, y Carla, para terminar este episodio tengo aquí un debate filosófico de internet que me gustaría que hablemos. Tú no sé si alguna vez has escuchado de esto del obelisco de Roku como tal. Te voy a leer más o menos la teoría para que también los que nos escuchan lo conozcan. El basilisco de Roku aparece en un foro llamado Less Wrong, un espacio donde la gente discutía filosofía, IA y teoría radical. La idea plantea algo hipotético. En el futuro va a existir una superinteligencia artificial muy poderosa. Esta inteligencia artificial querrá haber sido creada lo antes posible. Por lo tanto, en teoría, esta inteligencia artificial podría castigar a quienes sabían que podría existir, pero no ayudaron a construirla. Esto ya de por sí genera un complejo contexto en el que esto podría dar. O sea, es una cosa muy teórica, ¿sí?
Pero tratemos de utilizarlo como ejemplo. Para que exista una entidad que pueda castigar a quienes participaron o no participaron a quienes no participaron de su creación, surge una pregunta, un contexto en el que esta inteligencia artificial debería de tener acceso a la información y no a cualquier información. Nombre, dirección, apellido, todo esto, claro, los datos personales, pero también datos ideológicos. Correcto. De la persona, opiniones, ideas, visiones. Entonces, mira que la inteligencia artificial, el obelisco ya nace con una premisa: castigar a quienes no estuvieron a favor de sí misma, de ser creada, de que ella fuera creada, y por lo tanto no aportaron a su desarrollo. Entonces mi pregunta es, un ente que tiene estos datos que vinculan persona e ideología, y por esta persona e ideología puede ser castigada, ¿no es un riesgo? Claro, totalmente. Porque es una advertencia que no debería de ser impositiva. O sea, es así. Solo los que se suman se salvan. ¿Sí? Exactamente. El tema aquí es que debería ser un tema de entrenamiento natural sin perjuicio de la afectación de los derechos de las personas. Ahora, está bien que tú te sumes a construir. Eso yo no le veo problema. Uh-huh. Es más, me gustaría participar por el hecho de que si con esta superinteligencia yo voy a crear métodos para ayudar, para favorecer a las personas, uh-huh, para lograr tener procesos adecuados, etcétera, está bien, pero no a costa de las personas, porque no estamos en ese escenario. Exactamente. Ahí está. No estamos en ese escenario. Ajá. O sea, al final, ¿cuál es el fin, el origen y el fin del Estado? Es la persona humana. Entonces, si tú venís en detrimento de la persona humana, te conviertes en un castigador con una super herramienta. Como que tuvieras la bomba atómica, como no te sumaste, te la tiro. Lo lamento, hasta la vista, baby. No es la mística. Indiscutiblemente okay. No creo, y más bien, más que no creer, no podría operar así. Porque yo puedo creer que funciona o que no funciona, pero es una apreciación personal. Okay. Pero de que funcione operativamente hablando, ¿quién construye la inteligencia artificial? Somos nosotros. Obvio. Así es. Y bueno, mira, ahí está el ejemplo. La información, por ejemplo, de toda la base de datos de personas, nombres, ubicaciones y todo esto pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi. Así es. En la que prácticamente este pintor austriaco tenía datos, nombres de personas de cierta religión o etnias incluso, y el objetivo fue barrerlos, ¿sí? Porque eran en contra de él. Pero vamos al otro lado. Ahí fue a eliminarlo. Uh-huh. Ahora vémoslo como un tema de la lista de Schindler. De Schindler. Él no hizo eso. Hizo lo contrario. Él hizo lo contrario. Entonces, ocupemos la herramienta para impedir que nos coman, sino que para avanzar. ¿Qué va a costar? Sí va a costar. Pero hay que luchar ese Pero derecho. Hay que luchar por esa lista. Ok. ¿Sí? Listo. Carla, gracias por estar en Proyecto Chachalaca. Gracias. Espero que te hayas disfrutado de esta experiencia. He disfrutado enormemente. Muy bien. Me encanta. Ya viste que con poquito me das cuerda. Sí. Esperamos tenerte en otro episodio de por veras. aquí. De verdad, un súper placer. Gracias por estos espacios que se crean. Esto es hacer cultura. Nos escuchamos pronto. Gracias.